Damos gracias al Señor porque esta fe preciosa está en el mundo entero, en medio de la crisis que el mundo vive. Porque no podemos negar que el mundo está convulsionado en estos días. Las noticias del mundo no son buenas, nunca han sido tan buenas tampoco. Pero nosotros miramos con atención los acontecimientos mundiales. Porque cuando las naciones empiezan a meter ruido y se amenazan unos con otros, se descalifican, y hay guerras y rumores de guerra, a nosotros nos tiembla el corazón, porque se pueden cumplir algunas profecías que están por cumplirse. Que el Señor sea glorificado, eso es lo que nos interesa. Amén. Y en estos tiempos difíciles nos conviene estar apegados al Señor y a su bendita palabra. Amén. Gracias al Señor. Señor, le dé gracias a su siervo en todo lugar. Hermano, Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabra que se nombra dos veces ahí, asir, es sin H, es con S, y la comprensión de eso es que asir algo es tomarlo. Yo acabo de asir este vaso, ¿cierto? Me lo llevo a la boca, puedo asirlo, estoy haciendo algo. Pero el apóstol usa esto como que él procura asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Esto es una verdad en la vida del apóstol Pablo, que Dios lo llamó con un propósito. O sea, hay algo por lo cual fui yo tomado. Y al abrir esta palabra, este texto, queremos que este texto nos regule en la palabra de hoy día. Y para darle el contexto apropiado, hemos venido compartiendo de Filipenses ya varios mensajes, porque nos parece también, hermanos, que Filipenses es una epístola que habla de la vida práctica, de la obra y de la iglesia. Se nombran los obreros, se nombran los ancianos, se nombran los obispos, los diáconos. Se ve la comunión que tiene el apóstol Pablo con Timoteo. Habla de la comunión en el Evangelio. Se habla de la comunión en las oraciones. Se habla de la comunión en los padecimientos. Se habla de la comunión en el relacionamiento entre los obreros, aquí en este caso el apóstol, y la iglesia local, una relación tan linda. La carta no es tan doctrinal como lo son otras cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro Romanos parece un libro de texto, de estudio, como si alguien fuera a hacer una clase de lo que es el Evangelio y parte de menos a más en un desarrollo ascendente. Desde el primer capítulo de Romanos se tocan asuntos doctrinales profundos y así va en aumento hasta el final de la epístola. Pero Filipenses es casi como una carta casual, como que se cuentan las circunstancias en las que se está viviendo. El apóstol Pablo está preso en Roma, y Filipo está como a 1000 kilómetros, me decían los hermanos, de distancia,
y el movimiento había que hacerlo por mar. Y los hermanos de Filipo enviaron una ofrenda, enviaron a un hermano para que fuera a ver al apóstol que estaba encarcelado. Y por ahí el hermano se enfermó, tuvieron temor de que el hermano se pudiese morir, finalmente se salvó. Y eso dio lugar a que se escribiera esta carta, donde está todo esto junto. Por una parte, el ministerio del apóstol, la vida de la iglesia sana, una iglesia tan ordenada, una de las iglesias que se podría decir modelo del Nuevo Testamento, porque también nos damos cuenta que hay otras iglesias que le provocaron bastantes dolores al apóstol Pablo. A los corintios como que los reprende, le dice: yo os engendré en el Evangelio, aunque ustedes tengan muchos maestros, no tienen muchos padres, porque yo los engendré a ustedes. Como que tiene que defender su ministerio. Y también tiene que escribirles porque están divididos los hermanos en distintos bandos. Unos se asocian con los hombres, y hay muchas herejías que se estaban metiendo, pecados en la iglesia. Y el apóstol tiene que escribir una carta así como violenta. ¿Y qué decir de los Gálatas, que llega a retarlos? Usa palabras que nosotros no usaríamos en ninguna parte. Gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Como que los agarra y los amarrea así, ¿ya? Pero no es así la iglesia en Filipo. Él dice que se acuerda con gozo de la iglesia. Aleluya. Y lo digo con cierta ironía, porque seguramente cuando se acordaba de los Gálatas, de las iglesias de Galacia, se acordaba de ellos con dolor. Vuelvo a sufrir dolores de parto, decía, por ustedes, como que hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero aquí dice que se acuerda con gozo en todas sus oraciones. Y qué lindo, porque hay una comunión en el Evangelio, como compartíamos la vez anterior. Todos los beneficios del Evangelio, el perdón de los pecados, la salvación eterna, la esperanza de gloria junto al Señor eternamente. Sabemos que tenemos un Salvador poderoso que venció la muerte, que se entregó por nosotros, que vive intercediendo por nosotros. Qué precioso es tener comunión en el Evangelio, lo que nos une a todas estas mismas verdades, todo el beneficio que obtenemos nosotros por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por su victoria y por su constante preocupación por todos nosotros. Esa sería la comunión en el Evangelio. La comunión en las oraciones. Pablo dice que él ora constantemente por los hermanos de Filipo y también agradece las oraciones que los hermanos de Filipo hacen por el apóstol. Qué lindo es esto. Esto habla de una normalidad. No estamos desconectados de los hermanos que están sirviendo en otros lugares. No estamos desconectados de otras iglesias. Oramos unos por otros. Cuando oramos, no tenemos que orar solo por las necesidades básicas de la iglesia local, sino estar orando siempre por todos los santos, por todos los hermanos. La comunión en las oraciones. También dice que, leo aquí, Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, dice, ustedes están padeciendo, se les concede padecer por causa del Señor. Qué tremendo. Los apóstoles Pedro y Juan fueron azotados. Y cuando volvieron a la iglesia con gozo, contaban que habían sido tenidos por dignos de padecer por causa de su Señor. Qué tremendo es esto, hermano. No veían ellos las persecuciones, las oposiciones del mundo y hasta el sufrimiento físico que tuvieron. No lo vieron como un problema, lo vieron como un privilegio. Qué tremenda es esto, porque al tener la visión de un Señor que sufrió tanto por nosotros, padecer por causa de Cristo tiene que ser considerado una honra también. Dice, a vosotros os es concedido que padezcáis por Él, pero lo dice un apóstol que está preso por causa de Cristo. Él también está padeciendo, ¿se fija? O sea, lo que la obra padece,
la iglesia local también lo padece. Hay una comunión en los padecimientos. Y eso, lejos de alejarnos, lejos de pensar que esto es algo extraño, como en otra epístola se dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si una cosa extraña aconteciese, sino que los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos alrededor del mundo. Qué precioso es esto, hermano. La iglesia entonces hay gozo y hay dolor. Hay oraciones mutuas. Y en ese relacionamiento de la iglesia y la obra se ve una normalidad. Todo eso queda al descubierto en una carta que parece tan sencilla en su desarrollo. Vimos también en la reunión pasada lo que significaba el estar unánime. Unánime sintiendo una misma cosa. Es una tremenda declaración porque no es sencillo, no es fácil estar unánime. Por muy hermanos que seamos, muchas veces no coincidimos en una apreciación respecto a un determinado asunto, no siempre estamos unánimes. Y vimos que para poder estar unánimes tenía que estar en cada uno de nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si tú tienes el mismo sentir, y yo también, y el otro hermano también, entonces significa que está reinando Cristo, que estamos viviendo la vida de Cristo para ofrecerla también, esa vida sea en servicio de los unos de los otros, y esa vida de Dios la vivimos para otros. Ese es el sentir de Cristo. Así lo entendemos nosotros de la Escritura, que Él tomó todo lo que era de Dios, todo lo que es del Padre que estaba en Él, la vida de Dios dentro de Él, lo que el Padre le dio, lo que recibió del Padre, eso es lo que nos entregaba a nosotros. Así también nosotros hemos recibido el Evangelio para compartirlo. Hemos recibido a Cristo para compartirlo. Hemos recibido la luz para iluminar también a otros. Agregamos en la vez anterior también ese pasaje del buen ánimo, y ahí nos exhortamos un poco también los unos a los otros, en el sentido de que estamos para animarnos unos a otros, no para desanimarnos. De repente suele ocurrir en la iglesia, y si ocurre, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Parte de la debilidad humana, pero lo ideal es que esto no ocurra. El Señor nos libre, que ninguno de nosotros tenga una actitud que desanime al resto. El ánimo no tiene nada que ver con lo doctrinal. Uno puede tener una doctrina correcta, pero de repente una actitud incorrecta puede desanimar a los hermanos. Que el Señor nos libre, para que tengamos una actitud correcta, que siempre nos animemos los unos a los otros. Así que, hermanos, qué lindo es esto de la comunión, de que vamos caminando en un mismo sentido, participando de todas estas cosas. El Señor nos va sanando, y como iglesia vamos conociendo un poco más al Señor. El capítulo 2 tiene algo que ya lo hemos dicho tantas veces: la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que inspira nuestra alabanza. Todo lo que hemos cantado hoy día tenía que ver con eso, con el Señor, lo que obtuvo el Señor en la cruz, y que Él hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. El capítulo 3, yo sospecho que las próximas predicaciones van a tocar bastante el capítulo 3. Yo quisiera tomar de un solo versículo, que es el que ya leímos. El versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Cuál sería el sentido de la comunión aquí? Que el apóstol Pablo, al hablar desde su corazón, cuando él dice prosigo a la meta, más adelante va a decir de nuevo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. De nuevo la palabra prosigo. Él está abriendo su corazón, pero está muy claro que la intención es que la iglesia también sienta lo mismo. Así como él se extiende a lo que está delante, la iglesia también, la iglesia en Filipos también se extiende a lo que está delante. Es decir, porque eso, al final de cuentas, hermano, eso es tener comunión. Que vamos en el mismo rumbo. Tenemos exactamente el mismo objetivo, todos juntos, en comunión. Y eso es agradar al Señor.
Y lo lindo de este pasaje, que es como que hay que ir profundizando en el contenido de este pasaje. Aquí hay un protagonismo de Dios, hermano, de Cristo mismo. Porque dice que Él quiere tomarse, se extiende, quiere apropiarse, por eso usa la palabra así, aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Es decir, el Señor lo tomó a Él primero. Si uno se fija en la misma experiencia del apóstol Pablo, camino a Damasco, Saulo de Tarso andaba buscando a Cristo, andaba buscando los hermanos para reunirse con ellos y alabar al Señor. No, él lo que menos quería era eso, no quería que ni reunión hubiera. Él iba a perseguirlo, llevaba cartas y iba respaldado por los sacerdotes y él quería perseguirlo, no andaba buscando al Señor. Pero le salió gente al camino, le salió, perdón hermano, qué tremendo que el Señor se le haya aparecido. En realidad fue el Señor quien lo tomó. Fue el Señor quien lo alcanzó. Y hay uno de los relatos, porque Lucas relata primero lo de Hechos capítulo 9, cuando ocurre esta escena del camino a Damasco. Pero después el mismo Saulo relata esto y se lo relata se defiende ante el rey Agripa. Y esto está en el Hechos 26. Del 12 en adelante lo voy a leer. Hechos 26, 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Fíjense qué importante es la descripción que él hace de la hora del día. Porque al mediodía se supone que el sol está en la parte más alta. La hora más iluminada del día no fue al amanecer ni al atardecer, cuando ya está medio oscureciéndose. A mediodía, dice que le rodea, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra. Aquí hay una diferencia con el relato de Hechos 9. Pablo cayó a tierra, pero aquí dice que todos los que iban con él cayeron. Oí una voz que me hablaba, habiendo caído todos nosotros en tierra. Oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. En lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero el énfasis lo vamos a poner en lo que viene a continuación. El Señor sigue hablando. Esto tampoco sale en Hechos 9. Aquí Pablo está contando la experiencia. Yo la viví. Así la viví yo. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto. Aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Lo que dice Filipenses 3, acá lo dice de otra manera. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, este es un pasaje que ilumina tanto
¿Cuántas cosas, digamos, del Antiguo o del Nuevo Testamento se corrigen en la mente de cualquiera que tenga alguna confusión? Porque esta declaración está llena de doctrina, está llena de revelación celestial. Es el Señor resucitado, glorificado, ascendido, que de nuevo viene. Gloria al Señor. Amén. Que de nuevo se le aparece en el camino y le da instrucciones tan específicas. ¿Y cuánto de eso? Digamos, meditemos por un momento, hermano. ¿Cuánto de esto quiere el Señor que vivamos nosotros hoy? Lo mismo para lo cual Pablo fue asido. ¿Cuánto de esto tiene que ver con nosotros? En realidad todo. Claro, nosotros no vivimos el judaísmo como lo vivió él. No vivimos tan apegados a la ley o a las fiestas y tradiciones de la ley como Pablo. No nos asemejamos a él. Dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, dice, yo era irreprensible. Ahí ya la vara nos queda alta a nosotros. No nos comparamos a estos israelitas. Pero qué tremendo, hermano. Levántate, ponte sobre tus pies. Qué tremendo. Primero lo derriba, después lo levanta. ¿No les ha pasado a veces a nosotros, hermano, que el Señor así a veces trata con nosotros? Primero nos derriba, después nos levanta. El profeta Jeremías dice que Dios lo puso a él para arrancar y destruir, y luego para plantar y edificar. Primero el Señor destruye, arriba todo, y después el Señor levanta de nuevo. Y se apareció para ponerlo por ministro y testigo de las cosas. Nosotros también somos testigos. Testigos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cierto? El Señor nos perdonó. Nosotros somos testigos de eso. El Señor nos tuvo misericordia. El Señor está con nosotros. Somos testigos de Cristo. No podemos callar eso. De las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. Bueno. Librándote de los judíos. Dice, para que abra sus ojos. A nosotros también somos llamados a eso. El Señor nos va a permitir que por nuestro mensaje, por nuestro testimonio, otros van a abrir los ojos y se van a convertir de las tinieblas a la luz. Es decir, el mundo, aquí hay pura doctrina, el mundo entero está en tinieblas. Y lo rebacha el Señor. Y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, el mundo entero, el mundo sin Cristo, el mundo sin el Evangelio, el mundo sin Dios, está bajo la autoridad, bajo la potestad de Satanás. Y es necesario que se conviertan a Dios y que reciban, mira, por la fe que es en mí. Qué tremendo, hermano. El Señor lo dice, por la fe que es en mí. El Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo que primero estuvo en la cruz, el Cristo que nació en Belén, todo el testimonio de Jesucristo se junta ahí, la fe que es en mí. ¿Qué es lo que se recibe? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al Señor. No solo perdón, también herencia. Aleluya. Herencia significa que vamos a estar con Él mismo. Qué glorioso el reino venidero, qué glorioso lo que viviremos eternamente en la presencia del Señor. Entonces Pablo dice, para esto fui asido, para que se cumpla esto, fui aquí mismo, para ponerte por ministro y testigo, para que des testimonio de todas estas cosas. Entonces, esto tiene que cumplirse en mí. Pero junto con eso, aquí en Filipenses, aquello para lo cual fui también asido. Más adelante, esto no lo voy a explicar, yo ahora lo dejo a los demás hermanos. Cuando habla del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, son como cosas así medias celestiales, medias difíciles de asimilar. Pero nosotros lo hemos entendido así. Que Cristo está siendo formado en nosotros. Que desde el día que, antes de conocer al Señor, nosotros éramos personas del mundo, de las tinieblas. Estábamos ciegos, estábamos bajo la potestad de Satanás. Ahora estamos bajo el gobierno del Señor. Jesucristo es nuestro Señor.
Hay alguien que me manda ahora, hay alguien que me ordena, hay alguien que me restringe, hay alguien que me va formando. No solamente en aquello que yo me esfuerce por agradarle, sino que el Señor mismo a veces produce o provoca situaciones complejas, que permite el Señor dificultades para que a través de esas cosas difíciles vayamos aferrándonos del Señor y algo de nosotros mismos, algo de nuestra carnalidad va quedando atrás y se va formando el Señor en nosotros. También dijimos algo de esto la semana pasada, que el morir es ganancia. Cuando hacemos morir los celos, las iras, las contiendas, la soberbia nuestra, el Señor nos toca, va haciendo morir esas cosas hasta que se vaya formando Cristo en nosotros. Es un privilegio tan grande, hermano, que el Señor nos haya llamado no solo para hacer una congregación cristiana y que nos juntemos a cantar alabanzas, sino que hay un propósito personal en cada uno. Yo te amo tal como eres, te recibo y te perdono y eres mío ahora, pero el propósito del Señor es que seamos conformados, ¿ya? Conformados, es decir, eso me recuerda a Romanos 8, rapidito, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hermano, el Señor quiere que nos parezcamos a su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en su Hijo y quiere que esa imagen de Cristo, ese carácter de Cristo, esa mansedumbre de Cristo, esa paciencia de Cristo, sea formado también en cada uno de nosotros. Hermano, de nuevo, pasando de la doctrina a la práctica. Cualquier hermano que lleve un tiempo caminando en el Señor puede decir exactamente lo que yo voy a decir como predicación en este momento. Al principio del conocer al Señor teníamos más emoción que fe. Qué lindo, conocimos al Señor, qué bueno, qué lindo. Pero también a poco andar nos vamos dando cuenta de nuestros propios defectos. Y de alguna manera, a través de los golpes de la vida en el Señor, algo ha ido quedando atrás. Algo ha ido cambiando el Señor. Y yo recuerdo, y disculpen la autorreferencia, que hay algunas cosas muy dolorosas que en lo personal a mí me ha tocado vivir. Y no es porque el Señor se complazca, así como que le gusta el Señor hacernos sufrir. Yo entendí que esa experiencia me ayudó a dejar algunas cosas. Algo mío no le agradaba al Señor y el Señor usó eso. Y yo me di cuenta, sí, Señor, esto era un trato para mí en realidad. Tú querías que yo aprendiera de esto. Y hay algunas cosas que quedaron corregidas y espero que para siempre. Porque el Señor usó esa circunstancia difícil para que yo aprendiera algo, para que dejara algo y ganara algo más de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otro pasaje, hermano, que está muy relacionado con este versículo 12 de Filipenses. Aquello para lo cual fuimos tomados. En realidad, nosotros a veces, hermano, gastamos gran parte de nuestra vida, y no digo que sea malo, no digo que sea incorrecto, tratando de nosotros agradar a Dios. Y Pablo, cuando trataba de cumplir la ley, él trataba de agradar a Dios. El agradar a Dios como algo que yo quiero hacer. Por supuesto que es correcto, todos también queremos agradar al Señor. Pero hay algo que, desde el punto de vista del Señor, Él nos escogió para algo. Él está trabajando con nosotros.
a veces independiente de que usted quiera o no quiera. Hay algo que el Señor quiere hacer con usted y usted no se va a poder librar nunca de su mano. ¿Acaso no está escrito? No recuerdo en dónde está. No hay quien de mi mano libre. Y otra frase más dura todavía, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es doloroso para nuestro yo, para nuestro ego, para nuestra carne. Nuestro ego no tiene escapatoria. El Dios vivo lo agarró para debilitarlo de tal manera que no sea mi ego, mi yo el que gane, no sean mis mañas, sino que sea Cristo, por su Espíritu, quien gane dentro de nosotros. Vamos al Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 28, versículo 10. En esta versión, Reina Valera siempre dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Aquí hay otro encuentro. Ya vimos el encuentro de Saulo en el camino a Damasco, relatado por Pablo. Esto es lo que vi, el Señor me derribó, el Señor me levanta, y esto es lo que el Señor me dijo que iba a hacer conmigo. Para esto me levantó el Señor. Y yo quiero que eso se cumpla en mi vida. Aquí nos encontramos un relato maravilloso del Antiguo Testamento, con alguien muy conocido de nosotros, que es el hermano Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Hermano, estos lugares, Beerseba es el Israel de hoy. Si uno busca los mapas antiguos, aparece Beerseba. Y si busquemos Harán, todos esos lugares los encontraríamos en lo que es Israel actual hoy. La tierra de Israel. Esa tierra en guerra, con dolores. Ya. Y se llegó a un cierto lugar Jacob y durmió allí porque el sol ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Qué sencillo. Iba cansado. Usó una piedra de cabecera, me imagino habrá tenido algún manto, alguna cosa. Se acomodó y se acostó a dormir. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Subían y descendían. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremendo, hermano. Voy a leer los otros versículos, porque interesa saber qué le pasó a él. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
Betel, esto es casa de Dios. Oh, hermano, qué difícil. ¿Cómo ponerse en el lugar de Jacob? Él iba cansado y se sueña. Tiene un sueño. Y ese sueño lo pone en contacto con Dios mismo. ¿Por qué él dijo, Dios está aquí, yo no lo sabía, qué terrible? No debiera haber dicho, qué hermoso este lugar, Dios está aquí, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tembló? ¿Por qué tuvo espanto? Y le voy a decir como lo entiendo. Porque Jacob estaba enterito en su carne, estaba enterito en sus mañas. ¿Qué había hecho él? Había engañado a Esaú, le había arrebatado la primogenitura, perdón. Eso fue cierto. Por eso iba huyendo de Esaú. O sea, no había hecho nada bueno, pues. Ahí en complicidad con su madre, preparó unas lentejas y engañó a su hermano. O sea, hizo un trato medio extraño, claro, amó la primogenitura, pero él estaba pensando en la ganancia que iba a tener. Y era un hombre interesado. No me olvido que algunos hermanos se enojaron con el hermano Rubén Chacón cuando predicó en Rucacura y dijo que Jacob había sido pillo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero hermano, este hombre podemos decir que este hombre no se había convertido todavía. Es como Saulo. Cuando Saulo cayó en tierra tuvo gran temor, hermano. Una luz le resplandeció y que duras cosas tras las cosas contra el aguijón, más contra mía. El hombre estaba temblando, no comió en 3 días, se quedó ciego por la visión. Fue terrible lo que le pasó. Saulo estaba enterito, estaba respirando amenaza. Primer versículo del capítulo 9, de hecho, Saulo respirando amenaza. Y se le encuentra con el Señor mismo. Y él queda derribado, queda, hermano, conmovido por el Señor. Y Jacob aquí, es de imaginárselo, tiene razón para temblar. O sea, no puedo escaparme de Dios, Dios me persigue. ¿Cuánto le costaría a él asimilar? Nosotros ahora tenemos una posición ventajosa, miles y miles de años después estamos nosotros aquí, ¿cierto? Y estamos estudiando la palabra a la luz del Nuevo Testamento, basado en Filipenses, que el Señor tenía un propósito. Fuimos asidos. Entonces, en ese sentido, no solo Pablo, sino también la iglesia local tiene que compartir la misma visión. Y eso es lo que hace hermosa también la iglesia. Tenemos una misma visión, vamos en un mismo camino, estamos en un mismo trato. Y no lo hemos alcanzado todavía. Pero avanzamos juntos hacia allá. Por eso oramos unos por otros. No oramos unos por otros solamente para que tengan bendiciones. No oramos unos por otros solamente para que les vaya bien en la vida. Oramos unos con otros, los unos por los otros, para que se cumpla el propósito de Dios con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Si estamos unánimes en eso, hermano, tenemos una tremenda razón para llamarnos, para juntarnos, para estar de nuevo juntos, anhelar cada convocatoria, porque nos estamos ayudando unos con otros. El Señor está trabajando con nosotros porque el Señor tenía un propósito. Esta palabra da para mucho, da para predicaciones completas. Pero ese versículo 15, he aquí yo estoy contigo. O sea, yo creo que Jacob podría decir, Señor, yo no merezco que tú estés conmigo, ¿no? Yo estoy arrancando, estoy huyendo por algo que hice que no era correcto. Y tú estás conmigo. Era como para rendirse, ¿no? Y te guardaré. Y esa palabra es para nosotros, ¿no? Nosotros a la luz del nuevo pacto somos redimidos por la sangre del Señor. ¿No estará el Señor con nosotros? Está el Espíritu Santo dentro de nosotros, está Dios con nosotros, estamos con Él, Él está en nosotros en Él, Él en nosotros. Estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esto es como una profecía para los israelitas. Donde quiera que fueres. Ahí en eso seguramente un estudioso diría, aquí está profetizada la diáspora.
donde los israelitas fueron perseguidos una y otra vez. Fueron llevados a Babilonia, fueron llevados primero a Egipto, y de allá los trajo. Después fueron llevados a Babilonia, de allá los trajo. Después fueron esparcidos por las naciones. Hitler los quiso exterminar. Pero aunque hubiese dado muerte a todos los judíos de Europa, todavía quedaban todos los judíos que ya estaban en Norteamérica. Era imposible. Y después de ese tremendo dolor, ante nuestros propios ojos, somos testigos de cómo Dios atrae a los israelitas y son una nación, y una nación soberbia, firme, desafiante. Qué tremendo, hermano. Es bien difícil no hacer un comentario de eso en estos días. Imagínate qué real es todo esto. Vengamos a la actualidad. Creo que todos hemos visto en la televisión, en las redes sociales, Netanyahu en la Asamblea General de la ONU. Se retiran como una forma de protesta, ¿cierto? La mayoría de las naciones. Pero estoy seguro que detrásito de la puerta estaban atentos a cada palabra. Grabaron y tomaron atención a cada cosa que él dijera. Es distinto de otro presidente, que hable lo que quiera, no lo toman en cuenta para nada. No voy a decir a quién, pero la sonrisa de ustedes lo delata. Pero lo que Netanyahu diga, hay que tomar nota de cada frase, porque lo que ese hombre dice se cumple. Dice, vamos a atacar, y ataca. Dice, salgan de aquí porque vamos a atacar. Y el que salió se salvó, y el que no salió la pasó mal. Hermano, ¿por qué se aferran ellos a la tierra? Porque Dios le habló a Jacob, y Jacob es Israel. En Jacob le habló a todos los israelitas. Entonces los que saben que tienen sangre judía, lloran cantando la Atikvah, la canción de Israel. Volveré a traerte a esta tierra. Eso se cumplió en los israelitas. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto, volvamos acá. Nos pegamos una vuelta larga, pero volvemos acá. Porque no te dejaré, escuche hermano, escúchelo usted. No te dejaré. Juntemos lo primero con lo último. Yo estoy contigo y te guardaré y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. El Señor, hermano, no nos va a dejar. Qué confianza me da. Y aquí, fíjense, es decir, si nos entendemos en esto de las dos partes que yo digo. Por una parte, yo quiero seguir al Señor. Pero por otro lado, Él no me va a dejar. Hasta que Él cumpla lo que se propuso conmigo. Por supuesto que yo quiero agradarle, yo quiero estar de acuerdo con Él y quiero estar de acuerdo con el propósito suyo, quiero que su propósito se cumpla, quiero estar en comunión con la iglesia, con los hermanos, con la obra del Señor, en comunión unos con otros, avanzando siempre. Pero hay otro propósito gigantesco, tremendo, que Él mismo dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Ya? Que Cristo sea en nosotros formado. Es decir, que siendo yo con toda la deformidad de Jacob, aquí es imposible sustraerse de eso. Si a nosotros nos hablan de Abraham, de Isaac y de Jacob, si me dan a mí a escoger, yo escogería a Abraham y a Isaac, pero a Jacob no lo escogería. Abraham, el padre de la fe, un gigante de la fe, un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Qué tremenda la fe de Abraham. Isaac, un hombre que lo heredó todo, lo recibió todo, que fue un hombre correcto en todo lo que hizo. No, es difícil encontrarle una falla a Isaac. Pero Jacob las tiene todas. No le sale nada bien, todo es contradictorio con él. Trabaja con amor por una mujer, porque esa era la costumbre de la época. Y cuando llega el día del matrimonio, le entregan a otra, hermano. Pobre Jacob. Y le hacen trampa. Y él también hace trampa. Qué tremendo lo que le ocurre. Al final el Señor tiene que golpearlo. Y cojea el resto de la vida. Y frente a Faraón dice,
pocos y duros han sido los días de tu siervo. Pero él bendijo a Faraón. Faraón era el mayor del mundo en ese momento. Pero escrito está, el menor es bendecido por el mayor. Jacob era mayor, con todo lo pobre que llegó ahí harapiento, que llegó hambriento a Egipto. Pero ante los ojos de Dios, Jacob era mucho más que el faraón. Gloria a Dios. Hay un libro del hermano Watchman Nee que se llama Transformados a su semejanza. Si lo puede conseguir, se lo aconsejo. En ese libro se habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí está asociado Abraham con el Padre, Isaac con el Hijo, Jesucristo. Jacob está asociado con la obra del Espíritu Santo, el trabajo permanente de Dios, en los tratos de Dios con nosotros, hasta lograr sacar de nosotros un príncipe. Hermanos, qué grande el propósito del Señor. Qué preciosa la epístola a los filipenses, porque podemos unir cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, experiencias objetivas, reales, que le ocurrieron realmente a estos hombres. A un hombre tan especial como Saulo, o como Pablo, que es el que escribe la epístola. Él cuenta lo que le pasó, aquello por lo cual fue tomado. Después todo lo demás es fruto de aquel encuentro con el Señor. Su ministerio, las iglesias, la obra, hasta lo que estamos predicando hoy día, fruto de aquel encuentro de Cristo, palabras de Cristo dichas a un hombre, nos sirven a nosotros hoy día en Candelaria. Esas palabras del Señor resuenan. Y él las comprime en ese versículo 12. Aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él me buscó, Él me salió al encuentro, Él me derribó, Él me levantó, Él me dio todo esto. Y eso, lo que quiere el apóstol, es que nosotros también lo vivamos. Que los filipenses lo vivan y que los hermanos de Candelaria también lo vivamos. Y todas las localidades, todas las iglesias. Es decir, reconozcamos que el Señor nos salió al encuentro, que el Señor nos derribó, que el Señor nos salvó, que el Señor nos convenció, que el Señor nos llenó con su Espíritu para formar a Cristo en nosotros. Qué grande privilegio, qué honra tenemos nosotros. Cuando la Biblia dice que estas cosas anhelan mirarla a los ángeles, ¿saben que los ángeles lo miran a usted y a mí? Nos miran y muchas veces dirán, estos no se dan cuenta del privilegio que tienen. Estos no saben lo que están oyendo, cómo les cuesta a veces asimilarlo. Ellos anhelan ver esto y nos honran, hermano. No, digamos, no sé si se van a enojar los ángeles que yo diga esto. Sería tan legítimo que ellos tuvieran envidia de los seres humanos. Pero ¿cómo de estos pecadores? No, hermano, somos redimidos por la sangre del Cordero. Ese es nuestro canto. Ellos no pueden decir eso. O tal vez sí, no sé. Porque la Escritura dice que por su muerte fueron reconciliadas las cosas celestiales y las terrenales. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa novia, parte de esa esposa. El Señor, hermano, se da entero por ella. Por eso también, como que entendemos de esta manera la palabra, que el Señor se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y Él está trabajando por eso. A la mayoría, a muchos ya los tiene con Él. Ya están con Él. Ya, los mismos hermanos que desde aquí hemos despedido, ya están gozando esa gloria eterna con el Señor. Nosotros somos los que venimos después. Ya llegará la hora de ese encuentro maravilloso con el Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, esta palabra da para mucho, pero a mí me bendice esta palabra. La comparto y me alegra a mí mismo. Porque el Señor, hermano, cuando el Señor se propone algo, no lo suelta. Y con Jacob está clarito toda la historia de Jacob, que es tremendo, las 12 tribus, de cómo los hijos lo engañaron también a él después, le dijeron que su hijo regalón había muerto y le mostraron la ropa manchada con sangre. Y cómo lloraría él por su hijo. Y ese hijo era hijo de Rebeca, su amada. Y después cuando uno lee el Génesis, no puede evitar llorar cuando José lo manda a buscar a su padre, Jacob.
Y Jacob no le cree, pero cuando ve los carros, mi hijo vive. Y partió para él. Y ahí hay otra historia más. Cuando llega a los límites, como que le da miedo ir. Y en la noche Dios tiene que hablarle y dice, anda. Dios estaba muy consciente de los movimientos. Eso es algo que nosotros de la Biblia, hermano, del Antiguo Testamento especialmente y también en el Nuevo, nosotros nunca tenemos que perder de vista eso. Que a Dios no se le escapa nada. Dios está pendiente de todo lo que pasa. En la tremenda historia de José, Dios estaba pendiente de cada acontecimiento hasta que lo levantó y hasta permitió que estuviera en la cárcel. Cada vez más bajo. Y después lo levanta. Y después se reconcilia con sus hermanos. Qué tremendo. Así entiendo yo eso, hermano. No sé. El Señor nos alumbre más y más todavía. Que hay algo que falta por cumplirse en la profecía bíblica. Es la reconciliación de Cristo, de los judíos con aquel que traspasaron. Yo como que me imagino que esa palabra, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando el Señor le dice a Jerusalén, no conoces el día de tu visitación, no conociste el día de tu visitación, tu casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, me aparté harto del tema con esto, pero espero que se quede como Filipenses. Al verso ahí, sí, que eso es lo que importa, que ustedes están mirando el verso. A signos de eso. Pero qué glorioso, porque todo, el cielo está consciente de todo lo que pasa en la tierra. Ese movimiento de Jacob estaba dentro de los planes de Dios. Y Dios dijo, ahora necesito hablarle a mi siervo para que siga el camino. Porque él tenía temor de dejar la tierra prometida. Y Dios le prometió, yo te llevaré. Y José cerrará tus ojos, pero te volveré a traer. Y Dios los visitó y los trajo de vuelta a su tierra. Y se cumplió lo que está escrito en Génesis capítulo 28. Donde quiera que fueres, te traeré de vuelta. Y eso está haciendo Dios en estos días. Qué tremendo, no sé. Ahí se me viene la escatología a la cabeza. Pero lo importante, hermano, es que Dios tiene propósitos con nosotros. Y a Dios no se le escapa ningún detalle. Cuando en el pensamiento nos queremos apartar, al Señor se las arregla para traernos de vuelta y decir, aquí te quiero yo a ti. Cuando a veces decidimos, como el profeta ese que dijo, no hablaré más del Señor, y no alcanzó a decirlo, lo pensó nomás. Y el Señor le dijo así, encontró que había un fuego ardiente dentro de él, y no pudo resistirlo. Eso nos pasa a nosotros también. Estamos en un camino que termina glorioso. Y eso es Filipenses. Esa es la comunión en todos estos aspectos. La comunión en el Evangelio, la comunión en las oraciones, la comunión en los padecimientos, la comunión entre los siervos, con los siervos del Señor, la comunión en el propósito, hacia dónde vamos juntos en esto. Por eso es tan importante la comunión, es importante que estemos sanos, es importante que seamos una iglesia normal. Y Filipenses, con esa preciosa carta que parece una carta casual, que relata hechos, hermano vino, me trajo algo y yo me alegré y quiero que vaya para estar yo también contento. Parece que es como una carta común, pero está llena de vida. ¿Y cómo necesitamos nosotros vivir ahora esa vida? De estar lleno también de esa misma vida. Que el Señor tenga ganancia con nosotros, hermano. Que el Señor sea muy glorificado. Y acordémonos de esa palabra, que el Señor nos tomó y no nos va a dejar hasta que Él haya hecho lo que nos dijo que iba a hacer. Está formando a Cristo en nosotros, lo va a lograr. Está limpiándonos de la vieja naturaleza, sí, nos sigue limpiando. Está haciendo morir nuestras mañas, es verdad. Está ganando Cristo en nosotros, eso es lo que importa. Y el Señor sea glorificado. ¿Qué hará el Señor con nosotros? No lo sabemos. Pero tiene propósitos el Señor grandes con nosotros. Otros tienen que conocerlo y tienen que usar la iglesia para eso. Amén, hermano.